Otra vez, hermanos, es un gran privilegio para mí estar entre ustedes para poder hablarles de la palabra de Dios, hablarles de lo que Dios nos ha dejado para su pueblo en todos los tiempos. Nosotros, como hemos escuchado al hermano, tenemos a veces algunas posiciones particulares con respecto a la Escritura. ¿Sí? Creemos algunas cosas según algunas tradiciones, según algunos criterios que nos ha sido dado por allí por una persona, o también por lo que a veces llegamos a concebir por nosotros mismos. Y hermanos, la Escritura no nos da ese derecho para hacerlo. Dios no nos da el permiso de que tú interpretes la Escritura en base a tus criterios, en base a los nuestros, en base a nuestros pensamientos o en base a nuestra tradición. Dios no ha dado a ningún solo hombre el permiso para interpretar la Biblia, su palabra, transculturalmente, sociológicamente, psicológicamente. ¿Sí? Dios no ha dado el derecho a nadie. ¿Sí? Y eso es lo que quiero ver con ustedes por medio de la palabra del Señor. ¿Sí? Y Dios solamente nos ha pedido una cosa para ser enseñados. Él nos ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. El Hijo de Dios se sujetó a su Padre. El Hijo de Dios obedeció en todo e hizo siempre lo que le agradó al Padre. Siempre. Él escuchó del Padre. Él hizo todo lo que escuchó. Todo lo que el Padre le dio, todo lo que él escuchó del Padre, Él lo dio a conocer. Fue fiel. Y hay un maravilloso texto en la Escritura que sobrepasa nuestro entendimiento, que el Hijo aprendió obediencia. ¿Alguna vez te has puesto a meditar en ese texto? Que el Hijo aprendió obediencia, era Dios, ¿no? Lo ha sido siempre. ¿Cómo es que aprendió obediencia? Se hizo siervo. Dios, el Hijo, nunca había venido a ser siervo, hasta que se hizo hombre, hasta que se encarnó y se hizo hombre. Y estando en condición de carne, se humilló a sí mismo, se humilló, muriendo en la cruz, obedeciendo al Padre. Era la voluntad de su Padre y era la voluntad de Él, que Él pagase los pecados de su pueblo, que Él redimiese a un pueblo propio, celoso de buenas obras, y obedeció. Hermanos, hoy en día no vemos a siervos con el carácter de Cristo. Escuchamos a veces predicaciones que ironizan las Escrituras, que toman en poco el carácter de Cristo y creen que Dios le dio el lugar de dirigirse a su pueblo para pasar un buen tiempo, a veces contando chistes, a veces entreteniendo. Y hace poco escuché una predicación de un hombre en Lima. Leyó 5 textos de la Escritura y no habló de ninguno de ellos. De ninguno de ellos. Todo el tiempo fue hablar de grandes hombres, de lo que dijo tal pensador. Yo no lo podía creer. El hermano que me había traído dice: escucha esto, a ver si me crees. Porque no andamos, hermanos, viendo lo que se dice en otros lugares. Tenemos tiempo para cuidar el pueblo de Dios y no nos alcanza el tiempo para escuchar lo que dicen otras personas. Yo no sé si a ti te sobra el tiempo para eso, pero a mí no. Creo que a nadie, ¿no?
Pero es terrible cuando yo escuché casi 45 minutos con el otro anciano de la iglesia juntos ahí, porque era un hermano que clamaba, ¿no? Y ya había salido de allí, pero tiene amigos, y él dice, ¿cómo pueden estar allí? No es la voz de Dios, no es la voz de Cristo. Hermanos, Dios viene limpiando su iglesia, según su promesa, para presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él está cumpliendo su promesa. Parece que un tiempo dejó, ¿sí? Parece que un tiempo divagamos en un evangelio diluido, un evangelio donde daba al hombre la plena responsabilidad de su salvación, cuando la Escritura dice que la salvación le pertenece a Jehová, cuando es la obra de Dios de principio a fin. Y miren en dónde paramos, qué es lo que vinimos a hacer. Pero gloria a Él, hermanos. Gloria a Él, gloria al Señor, porque Él está haciendo esta obra. ¿Y saben qué está pasando? Bueno, su iglesia está comenzando a brillar con un testimonio verdadero, con hombres sencillos, con hombres que aman a Dios, pero aman a Dios, con hombres que Dios les ha revelado su palabra. Y no estoy hablando revelación fuera de las Escrituras, por eso es justamente lo que voy a decirles. Sino les ha mostrado, les ha corrido el velo para que ellos puedan ver la palabra de Dios, que es verdad, que no teníamos que inventar nada más, que los métodos y estrategias dañaron y pervirtieron el Evangelio de Cristo. Y Él está haciendo eso ahora. Y ahora hay hombres, en algunos lugares, en algunos pueblos. Dios en su gracia me ha permitido estar en pueblos que ni me imaginaba que existían. Hermanos, hermosos, donde hay que sentarnos en el suelo, porque esa es su costumbre, y estar con ellos, y ver que aman a Dios, preguntándonos, hermano, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para... nos falta un pastor? Pues hermano, yo veo que tú y el otro hermano pueden llevar adelante esta obra, porque tienen el carácter de Cristo, son santos, tienen su familia en orden. Y te estoy hablando de los pueblos de Amazonas, donde no entras con coche, con auto, vas por ríos. Y Dios está limpiando también su iglesia allí, en todo lugar. Nosotros tenemos una idea de la iglesia de Cristo que se puede ver en las grandes ciudades, las megas iglesias. Si hay un predicador famoso y si tienen un culto, wow, y si tienen un templo, pues cada vez mejor. No. La iglesia de Cristo tiene el carácter de su Salvador. ¿Y cómo es su Salvador? Manso y humilde. Algunos me preguntaron una vez, ¿cómo puedo saber si el hombre que nos está ministrando es de Cristo? ¿Cómo puedo saber si es de Dios? Porque a veces escucho bien y a veces escucho mal, a veces escucho que la palabra está siendo bien anunciada y en el mismo mensaje que está siendo blasfemada. Bueno, ya, ¿para qué preguntas si la respuesta la tienes? Otra cosa más les pregunto, ¿y el carácter? ¿Tienen el carácter de Cristo? Y como dicen ustedes, pues, ni tantito, ni se ve. ¿Y entonces qué haces allí? ¿Qué haces allí en un lugar, como dijo nuestro hermano Eder, donde está hablando mal del Señor? No podemos soportar, no debemos soportar. Es el carácter de su pueblo, que no soportan cuando se habla mal del Señor. Una iglesia en Apocalipsis fue juzgada por el Señor porque toleraba algunas cosas. Toleraba algunas cosas. ¿Y sabes en nombre de la tolerancia que se han hecho hoy día? Se han construido las más grandes asociaciones y disque misioneras para alcanzar el mundo. Y no han alcanzado el mundo. Han alcanzado llenar sus bolsillos.
han alcanzado a hacerse un gran nombre, pero no impartir el verdadero evangelio de Cristo. Tú sabes, hermano, si tienes el Espíritu Santo, tú sabes si eres de Dios. Tú sabes si tienes el carácter de Cristo, tú lo sabes, si eres de Dios. Si no eres de Dios, estás en un grave peligro de creer ser de Dios y no serlo. En un momento Judas creía que era de Dios. En un momento. Fue parte de eso. Pero era un falso maestro. No sé si nos va a dar el tiempo para estudiar esto, meditar en esto. No tenemos ningún tema con respecto a esto. Pero hermanos, puedo decirles que hoy lo que se denomina la Iglesia de Cristo, juntando todo tipo de denominación, si tú juntas todo, tenemos más pastores falsos e iglesias falsas que iglesias verdaderas. Sí. Si verdaderamente las iglesias que hay en México serían de Cristo, todas las que dicen ser, ya habría un avivamiento aquí tremendo. Tendrías predicadores en las calles, en cada esquina, anunciando a Cristo, anunciando al Salvador, pues para eso nos llamó, para anunciar las virtudes de Cristo. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los predicadores en México? ¿Dónde están aquellos que van a dar su vida por el Evangelio de Cristo? ¿Qué se enseña en los institutos, en los seminarios? No necesitamos más de eso. No necesitamos más de esos lugares. No necesitamos más de gente con títulos. Necesitamos de siervos verdaderos. De siervos que amen al Señor con todo su corazón. Dios no nos va a juzgar por los títulos que conseguiste. Ni secularmente, ni también en la vida espiritual. Algunos han hecho esa separación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay una sola vida que debemos tener. Una sola vida. No hay dos vidas. Pero miren, Dios no nos va a pedir cuenta. Hiciste una maestría, un posgrado. Es más, yo te puedo decir que es una abominación las maestrías. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo enseña. Porque el Señor no lo promueve y no ayuda al carácter de Cristo. No ayuda a formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sabes con qué va a colaborar? Con nuestra jactancia, con nuestro orgullo. Con eso va a colaborar. Cuando el Señor nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, lo va a lograr. Yo estoy gozoso y yo no predico sin esperanza, yo predico con gozo y con mucha alegría, porque el Señor va a lograr lo que Él ha prometido. ¿Sí? Por eso Dios nos ha traído para conocer parte de su pueblo aquí. Hermanos, miren lo que nos dice Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad.
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Oh Señor, Dios de la gloria, Padre, nos presentamos ante ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, por quien tenemos entrada al trono de la gracia, para alcanzar, Señor, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, no somos suficientes nosotros, no somos competentes por nosotros mismos. Señor, te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, tu verdad. Bendito Dios, tú has prometido ser propicio con tu pueblo, Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo, en quien nos has redimido y nos has salvado. Y por quien, Señor, llevarás muchos hijos a la gloria. Bendito Dios, gracias porque podemos ver en este tiempo, Señor, tu mano poderosa limpiándonos, guiándonos a ser como tu amado Hijo. Oh Dios, es precioso ver que cada día hay más hermanos verdaderos que están demostrando su fe, su vida. Ahora sí, Señor, se parece a la de Cristo. Ahora sí podemos amarnos, podemos, Señor, fluir en gracia, en exhortación, en ayudarnos, en corregirnos, Señor, porque el propósito de esto es el amor sincero, no fingido. Te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es la última carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, pero nunca debemos perder, hermanos, de nuestra convicción de que son las palabras de Pablo a Timoteo, pero sobre todo es la palabra de Dios para su pueblo. ¿Sí? A veces tenemos alguna idea que comienza a distorsionar y a desviarnos de la aplicación correcta y verdadera de Cristo. Y es ahí que pasa lo que les decía, que dicen, bueno, esto no está escrito para mí. Tú podrías decirlo, ¿no? ¿Tú te llamas Timoteo? No. Entonces tú podrías decir a Timoteo. Entonces, ¿no? Porque dice, el versículo 2 dice que está dirigida a Timoteo. Entonces tú podrías decir, bueno, no está para mí. Es una carta personal, pero soberanamente es una carta dada a su pueblo. ¿Es una carta pastoral? Sí, pero no solamente es para los pastores, sino para la iglesia, para que la iglesia pueda ver si las personas que están guiándolos son verdaderamente siervos de Dios.
Por eso desde la primera carta a Timoteo, creemos que le escribió mucho más por las referencias que hay, pero 2 solamente Dios quiso preservarlas para su pueblo. Y desde la primera él habla de cómo debe ser un anciano, un obispo, una persona que anhela obispado. Y algunos, creo que tengo un tema de eso, yo soy muy tendencioso a hablar porque, bueno, en la iglesia a veces no tenemos horas para terminar, entonces podemos pasar un buen tiempo, ¿no? Pero creo que tengo el tema para hablarles de esto, hermano, pero solamente quiero decirle esto, que algunos creen que las características que Dios pide para un obispo, para un anciano, deben de cumplirse lo mejor que puedan. De las 21 que hay, sumando, aún con la carta de Tito, dicen, con tal que cumplan la mitad estaría bien. No, tiene que cumplirlas todas. Ni una sola debe faltar. Si no cumple todas, no debe estar ministrando al pueblo del Señor. Ahora es imposible que un hombre cumpla esas características. No hay un solo hombre en la tierra que pueda cumplir con sus fuerzas todas esas características, todos esos requisitos. Entonces tiene que ser Dios quien lo constituya. Porque humanamente es imposible, porque si no sería una obra en la carne. Dios entonces constituye a sus siervos. Sus siervos hablando de pastores, porque en realidad todos somos siervos del Señor. Todos. Eso dice la Escritura. Es otra cosa que, si Dios me da el tiempo, vamos a poder hablar también. Pero ya en esta segunda carta, hermanos, terminando la carta, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. Él le instruye en cuanto a cosas muy importantes de la obra del Señor, les da consejos que son mandamientos, les habla del esfuerzo y del sufrimiento que va a pasar un siervo del Señor, que el siervo del Señor no busca jactarse, que no debe ser contencioso y va ayudándole y exhortándole para que Timoteo vea si es así. Para que Timoteo vea si está siendo guiado por el Señor. Muy bien, le da toda esta instrucción, pero en esta parte le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza la lista, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, desobedientes a los padres, y sigue y sigue. Ahora, ¿tú te has puesto a preguntar acerca de esto? Porque siempre ha habido estos hombres. ¿Por qué dice habrá? Si es que siempre los ha habido, ¿no? Sodoma y Gomorra, la historia antigua de la humanidad, antes de Cristo, siempre. ¿Pero por qué le dice esto? Porque no le está hablando del mundo, no le está hablando del comportamiento de las personas que están fuera, de aquellas personas que no dicen ser cristianas, sino está hablando de aquellas que dicen ser del Señor. Está hablando de aquellas personas que están supuestamente en una congregación. Porque dice al final, porque tendrán, dice, apariencia de piedad. O sea, son todo lo que dice acá, pero tienen apariencia de piedad. ¿Dónde evidencian esta apariencia de piedad? En sus congregaciones. Allí es donde se muestran. No lo que tienen dentro, pero se muestran piadosos. Es lo que también el apóstol Pedro nos dice. Hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Miren, si los falsos maestros están fuera de la iglesia no tenemos problema, ¿no?
Si los falsos están allá hablando allá, bueno, que hablen pues. Pero el peligro está cuando entran, cuando se introducen en el pueblo de Dios. Y una de las formas y las razones por las cuales estas personas se introducen es porque no hay pastores cuidando el rebaño. No hay quien está velando por este cuidado. Y entra cualquier persona. Y la razón por la cual, aunque hay pastores que se dicen ser pastores, pero no tienen el carácter de Cristo, cuidando la iglesia de Cristo, es porque no lo son. Son asalariados. Están allí porque fueron elegidos por dedo o porque a alguien le pareció bien. Hermanos, Dios constituye sus siervos para el cuidado de su obra, de su grey. Y la razón por la cual estas personas no son del Señor y están en un lugar de servicio y de ministerio es porque han sido engendrados por un evangelio falso. Todo el mal que vemos hoy en la iglesia, toda la desviación doctrinal y toda la práctica que hoy hay en la iglesia, que no se parece en nada a Cristo y a su palabra, a lo que Él nos manda, se debe a un fundamento extraño. No es Cristo. Y la Biblia dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? ¿El cual es? Jesucristo. Él es el fundamento. Pero ellos han colocado otro fundamento. Y parece ser de Cristo, porque te hablan las mismas cosas. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen ser de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, nos habla acerca de estas personas, de los profesantes. El que dice, subraya cuántas veces el apóstol en esa carta dice, el que dice yo le conozco, debe andar como él anduvo. El que dice que está en luz, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. O sea, es falso. Pero él dice, claro, cualquiera puede decir lo que quieras, pero no es lo que dices, es lo que eres. Y solamente los hijos de Dios pueden darse cuenta quiénes son. Pueden darse cuenta de sus pecados, se pueden humillar, pueden reconocer delante de Dios su debilidad y van a acudir al Señor por esto. Los falsos, ¿sabes qué son? Soberbios. Exhórtales, ayúdales a entender la verdad y te van a decir, gracias, está bien, gracias. ¿No te ha pasado? Que vas con un mensaje de la Escritura y le dices, hermano, ¿por qué predicas el Evangelio y no hablas del pecado? Bueno, porque es un estorbo, no es ético. No, la estrategia, ¿cómo vas a hacer eso? Predicar el pecado. Las escuelas de evangelismo modernas dicen eso. Y Cristo dice todo lo contrario. Porque el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1, 2 y 3, antes de hablarnos de la justificación, ¿de qué nos habla? Del pecado. Pero ellos te dicen, no. Ellos creen que un estorbo para la regeneración es el pecado. Cuando Dios obra quitándote el corazón de piedra y colocándote un corazón nuevo. Que justamente se trata de eso, de que Él se dé cuenta de algo que no se puede dar cuenta por sí mismo. Porque no hay quien entienda, no hay quien busque, no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La condición del hombre
Miren, la gran mayoría de libros cristianos hoy, el 90% de los libros cristianos que se venden en las librerías disque cristianas, todas exaltan al hombre. No, dice, el hombre es lo mejor, o sea, saca el campeón que hay en ti. Y el Señor te dice que tu corazón es sucio. ¿Qué campeón vas a sacar de un corazón sucio? Cuando al Señor le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor dice, ¿y cuál es el problema? Todo lo que uno come va a la letrina al final y no contamina al hombre. Pero lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, y eso contamina al hombre. ¿Pero qué te dicen el neoevangelismo? ¿Qué te dice? El hombre es un campeón, lo tiene que sacar nomás. En el fondo es bueno, no, en el fondo está peor. Es una mentira. Y lo dicen de un púlpito y van arengando y dicen, échale porra, vamos para adelante. Están mintiendo. No están hablando conforme a la verdad. Y dice la Escritura, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Mira cómo están haciendo, negando las Escrituras. Pero anda, enséñales algo. No. El mismo Cristo vendría y les enseñaría lo mismo que Él enseñó, porque Él no cambia. Y Él sería rechazado de parte de ellos. Cristo está fuera de sus puertas. Y en un acto de misericordia está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Sabes qué es si alguno oye mi voz? Está hablando de aquellos que van a tener vida por la voz de Cristo. Lo que pasó con Lázaro, Dios dándole vida, es un ejemplo de lo que Dios hace cuando alguien escucha el Evangelio. Dios le da vida. ¿Has meditado un poco en la regeneración, hermanos? La bendita obra del Señor. ¿Cómo Dios salva a una persona? Miren, el Señor dice esto del corazón, ¿no es cierto? ¿Y qué corazón del hombre está así? ¿De qué hombres? ¿De algunos o de todos? Escucha, hermanos. ¿Hay algún hombre que tenga un corazón bueno? No. Los redimidos, bueno, aparte de los redimidos porque ya Dios les ha cambiado el corazón. Pero de afuera, ¿hay alguno? No hay uno solo, ¿no? No hay quien haga lo bueno. ¿No hay? Ni siquiera uno. Ni uno. Muy bien. Cuando predicamos el Evangelio, estamos apelando a la bondad del hombre, que él responda al Evangelio. ¿Tú haces eso con el Evangelio? ¿Tú estás esperando que él responda? ¿Cómo está su corazón? Está sucio. De ahí viene todo lo malo. Entonces nosotros decimos, ¿recibiste a Cristo? Pues lo hiciste de todo corazón. Si su corazón está... No pregunta ningún apóstol así. La Escritura no pregunta así. ¿Alguno preguntó así? Cuando Simón el mago fue descubierto de que no era un hijo de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas de Simón? Hechos 8. Hay varios Simones, pero este no es ni Pedro ni el fariseo de Lucas 7, este es el mago, que según Cais Luna está mejor que Pedro. Simón dice que creyó y se bautizó, dice la Escritura, ¿no? Y pasó un tiempo, después vio a los apóstoles que estaban dando, que por la imposición de sus manos estaban dando el Espíritu Santo. Y él dice, oye, yo también quiero, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Puede? Y Pedro inmediatamente le dice, arrepiéntete de esta tu maldad, porque en prisión de oscuridad veo que estás. Ruega a Dios, si quizás te sea perdonado este pensamiento de tu corazón, ruega a Dios.
Un hombre falso, ¿no? Y la Biblia dice que creyó y se bautizó. Pero no era una conversión. Su corazón seguía siendo el mismo. Si tú le preguntabas antes a Simón, Simón, ¿lo hiciste de todo corazón? ¿Qué te iba a responder? Claro, ¿cómo que no? Aquí estoy con los apóstoles. Pero no, el que descubre el corazón es el Señor, hermanos. Por eso te digo que si eres hijo de Dios puedes ver tu corazón. Es una gracia de Dios. El poder ver su corazón es una gracia de Dios. Es una bendita gracia del Señor en favor de su pueblo. Entonces, la advertencia aquí de Pablo a Timoteo es porque estos hombres van a estar ¿dónde? Dentro. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué los tiene que evitar? Porque están dentro. Si estuvieran fuera, ¿por qué los va a evitar? ¿A qué auto tienes que evitar tú si el auto está por otra ruta? Tiene que estar en la misma ruta, ¿no? En el mismo camino. Y tú los puedes evitar. Así hay muchos que creen estar en el camino angosto y están en el camino ancho. ¿Sí? Evítalos, hermanos. Dios te manda a evitarlos. No caigas. Y es más, si eres de Dios no vas a caer, porque Él te va a sostener en sus manos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Una característica de los falsos maestros es meterse en el orden del hogar. Cautivan a las mujercillas, cambian el rol de la mujer, enseñan otras cosas con respecto a la responsabilidad de la mujer. Y dicen, no, esto no es así, esto para acá sí, esta parte de acá, Timoteo, hay que interpretarla transculturalmente, no se aplica hoy día. ¿Así? ¿Quién te dio el derecho de hacer eso? Cuidado, cuidado. Y su trabajo es ese. Algunos le prohíben casarse, como habla en otra parte, pero estas mujeres dicen no son de Dios. Como dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, no están en las congregaciones por Dios, porque aman a Dios. Están en una congregación porque sus pecados las llevan allí. Hermano, si hay una señal en una congregación cuando es de Dios, puedes observar a las mujeres, cómo se visten, cómo hablan, cómo se conducen con sus esposos, cómo se conducen con sus hijos. ¿Te das cuenta que tiene que ver con la familia, el Evangelio? ¿Te das cuenta? No puedes separar. Todo lo que pasa en la familia es un fruto del Evangelio. Va a haber el orden, cada uno va a regresar a hacer lo que Dios le mandó. Cuando una pareja se convierte del mundo, ya están casados, con hijos y todo, ¿cómo vienen? Bien ordenados, ¿no? Con vidas bien correctas, ¿no? Solamente necesitan a Cristo como para arreglar algunas pequeñas cosas. ¿Es así? ¿Cómo vienen? Es un revoltijo de cosas, ¿no? Hermanos, es terrible. Y empieza, el Evangelio comienza a enseñarles, Dios comienza a hablarles, que el hombre es cabeza de la mujer. Cabeza de la mujer. Luego le da la responsabilidad al hombre de amar, el mandato de amar, de conducir el hogar. Luego la mujer también escucha, porque cuando escucha el mensaje del esposo dice, gloria a Dios, me tienes que amar. Pero después escucha y dice, tienes que estar sujeta. Ah, pero eso, ¿cómo? Como la iglesia está sujeta a Cristo. Y ahí empieza también la lucha de ella. Y vio que los problemas en su hogar no solamente fueron ocasionados por ¿quién? Por el esposo, sino también ella colaboró. Y el Evangelio comienza a hacer su trabajo, comienza a limpiar, porque el Evangelio es Cristo, hermano. Él es las buenas nuevas.
A Él es el que recibimos, por gracia. Por gracia. Cuando la Biblia habla de que recibimos a Cristo, es una obra de gracia. Todos a veces nos quedamos con San Juan 1:11 y 12, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio. Y es cierto, a un pecador le tenemos que decir, recibe a Cristo, cree en Él, arrepiente de tus pecados. Pero nosotros sabemos el 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos que reciben a Cristo son porque han sido engendrados de Dios. Su corazón ha sido cambiado por la gracia de Dios y dicen, ven Cristo ahora, ven aquí. Éramos aborrecedores de Dios, dice el libro de Romanos, ¿no? Aborrecíamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Una vez predicando en la calle, un muchacho me escuchaba acerca del Evangelio y me dice, muy bien, pero yo no estoy de acuerdo con una parte. Tú me has dicho que yo soy aborrecedor de Dios. Yo no aborrezco a Dios, yo amo a Dios. ¿Así? Entonces eres cristiano. Tú vives amando al Señor, lees su palabra. Bueno, no soy religioso, pero yo amo a Dios. ¿Cómo que no amo a Dios? Bueno, le digo, una suposición. Si Cristo vendría acá a la tierra, viviría aquí en la tierra, ¿te gustaría vivir con Él? Claro, ¿cómo que no? Muy bien. ¿Te gustaría que viva en tu cuarto? Sí, ¿por qué no? ¿Y podrías ver las cosas que miras estando Él en tu cuarto? Las cosas que miras en la computadora o en la televisión. Pues no, creo que no. ¿Y podrías responderle a tu mujer como le respondes, estando Cristo en tu casa? Pues no, creo que no. ¿Y podrías ir a los lugares que vas, estando Cristo contigo? ¿Dónde vas? ¿Eres adúltero, no? Bueno, sí. ¿Pero y qué? Bueno, tú amas a Cristo. Cristo te diría, te tocaría la cabeza, oye, ¿qué estás pensando? ¿No? Cada momento. Porque tus pensamientos son limpios, ¿no? ¿Son limpios? Entonces, ¿te gustaría vivir con Cristo? No, la verdad que no. ¿Amas a Cristo? No. Listo, tú has dado la respuesta. ¿Nosotros amamos a Cristo, hermano? Vamos a vivir con Él en la eternidad. Y desde ahora. Pero miren la importancia. Justamente, algunos creen eso. No, en la eternidad, allá me voy a portar mejor. Si hoy no vives con Cristo, si hoy tienes una doble vida, no eres de Él. Pero de ninguna manera. El cielo te vas a aburrir del cielo, porque el cielo es santidad, pura santidad. Una vez le pregunté a una persona, le digo, haciendo algo que ya no hago, pero así como medio que tentándole, ¿no? Le digo, ¿tú quieres ir al cielo? Claro. ¿Y sabes lo que hay en el cielo? Es hermoso, ¿no? ¿Tú crees que el cielo es Cancún, las playas de Cancún, con agua de piña y ¿no? que eso crees el cielo? El cielo es la presencia de Dios. No vas a poder hacer nada de lo que haces aquí. Vas a vivir alabando a Dios y honrándole toda tu vida. ¿Saben lo que dijo? Qué aburrido. ¿Sabes por qué es injusto que Dios lleve un pecador al cielo, no? Porque va a pedir que lo saquen. Trae una persona que no conoce a Cristo y que escuche y ore con nosotros. 1 o 2 horas. ¿Qué va a pasar? Aunque se haya bañado, le va a picar todo el cuerpo. Ya me voy, sí, vamos. Ya. No soporta 2 horas. ¿Va a soportar la eternidad? ¿La eternidad?
Por eso piensa bien si eres de Dios. Vamos a pasar la eternidad. Y para el Hijo de Dios es lo más maravilloso que hay. Pablo dice, estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero ¿qué pensamiento, qué idea tienes del cielo? ¿La que te han dibujado en los dibujos de los niños? Esas cosas, hermanos, son terribles. Yo fui criado en una escuela dominical donde me distorsionaron la imagen de Cristo y la de todos los siervos. Y el Señor ha tenido que ir limpiándole poco a poco para no pensar en una cara, pues es idolatría, sino para pensar en el carácter, en aprender de Cristo. El Evangelio nos exhorta, ¿no? Y nos hace ver que hay una sola cosa importante en esta vida, que es Dios. Cuando tú viajas en avión y el avión se comienza a sacudir y después te comunican que hay un desperfecto, ¿no? ¿En qué piensas? ¿Te pasó alguna vez eso? Espero que te pase. Con todo mi corazón espero que te pase, porque te va a examinar. Se mueve. La primera reacción que tengas va a definir un poco, o no definir, pero mostrar lo que hay. Si tú piensas en tu vida, en tus maletas que están abajo, que se van a desparramar, que no me van a encontrar, no, ¿y qué van a hacer? No voy a tener una sepultura. Tú eres tu Dios. Tu vientre es tu Dios. Si tú piensas en tus hijos, mis hijos, ¿ahora qué? No dejé la herencia y no les dije dónde estaba la plata. Señor, tus hijos son tu Dios. Si tú piensas, Señor, allá voy. Si cae esto, allá voy. Yo un día estaba así, en un avión así. Y la señora al costado le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y le digo, arrepiéntase. Y le prediqué el Evangelio. ¿no? Y le prediqué el Evangelio y la señora... Y seguía el avión así, y seguía con su... Y me dice, Señor, ¿qué hacemos? Digo, busca al Señor. Dice, ya me arrepentí, pero ¿ahora qué hago? Ahora, muy posible nos encontremos, no sé. Pero esos arrepentimientos falsos, ¿no? Del momento. Porque ni bien pudo aterrizar el avión, se fue. ¿Qué pasa cuando viene un terremoto? ¿Qué hace la gente? Nos han dicho algunas cosas, ¿no? Si viene un terremoto. Mira, si tú salgas o te quedes, Dios ha determinado dónde morir. Pero sí obedece, salgamos, ¿no? Para que no tengamos una responsabilidad acá. Pero hermanos, ¿temes? Miren lo que nos dice el Señor en Lucas 12, Él nos dice, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. ¿Quién es ese? Dios. Isaías 8 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Algunos jóvenes que entienden el Evangelio de la gracia del Señor y en verdad Dios los ha salvado, van a ver a su congregación y dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? Y si digo esto me van a echar. ¡Gloria al Señor! Que te echen. Ni siquiera te van a matar. Te van a echar. ¡Gloria al Señor! ¿Que estás amándote tanto? ¿No habla la Escritura que vamos a padecer por causa de su nombre? Como dice acá. Miren lo que sigue diciendo. Acerca de los falsos, su insensatez no iría más adelante. En el versículo 9, dejando ya un poco a los falsos maestros, porque será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Está hablando de Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Hermanos, los falsos maestros no debe ser nuestra preocupación. Si tienes una persona que no se conforma a esto, evítalos nomás.
Algunos me dicen, ¿hasta dónde me debo quedar porque no cambian? Bueno, ya te dijo el Señor, evítalos. Ellos no irán más adelante. Pero ahora dice, pero tú, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ese es un siervo del Señor. Mira lo que sigue. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es bien curioso porque algunas persecuciones, él había sido apedreado en Listra y él lo habían apresado. Pero cuando el siervo del Señor siempre anda libre para servir al Señor, siempre. Y el Señor nos dice, y también el versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Si tú no sufres, pregúntate por qué no estás sufriendo. Todos los que quieren vivir piadosamente. Quizás no estás viviendo piadosamente. Yo le dije el otro día a las hermanas de la iglesia y a los hermanos, ¿has introducido el tema del evangelio en tu centro de trabajo, en una mesa? ¿Sí? Que todos están comiendo y sirviendo, comiendo, dice, y preguntarle y decirle, hermanos, ¿qué piensan de, o amigos, ¿no? ¿Qué creen de sus pecados? ¿Qué creen que va a pasar con ustedes? ¿Qué pasa en esa conversación? O introduce un tema del evangelio, la sujeción. Hermana, tú introduce la sujeción de la esposa con tus compañeras de trabajo. Introdúcelo. Mira, Dios nos enseña a ser sujetas, sumisas a nuestros esposos. ¿Qué va a pasar? Vas a tener más amigas, ¿no? Que busquen tu consejo, que busquen tu guía. ¿Va a ser así? Y después vas a llamarle, oye, no quedamos, no, que no quedamos en nada, y chao. Y se te va a reducir tu grupo. ¿A qué? Al pueblo del Señor. Y vas a comenzar, oye, y vas a estar en boca de todos, porque introduciste un pequeño tema, un fruto del evangelio. ¿Te das cuenta? Pero si no haces eso, si hablas de lo que ellos hablan, si estás, sí, oye, ¿viste esto? Sí, ¿viste el fútbol? Sí, genial, oye, qué bien, ¿no? Ganamos, ¿qué ganaron? No sé, que ustedes ganaron hace poco algo. Pero ustedes no, los hijos de Dios no ganamos nada en este mundo. Nosotros debemos ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? Si vas a vivir piadosamente, entonces vas a padecer persecución. Y no solamente en personas que no conocen al Señor, en círculos cristianos, donde dicen amar al Señor. Yo he estado en reuniones de pastores, solamente fui una vez, cuando regresé al Perú, fui a una reunión de pastores. Mi papá me pidió que vaya, por favor, y lo acompañé. ¿Y saben? Escuché tantos chistes de doble sentido en esa reunión de pastores que dije, Señor, nunca más voy a un lugar así. ¿Te puedes imaginar? ¿Saben, no? Chistes de doble sentido. Quieren decir una cosa, pero están diciendo otra. Sucias. ¿Y cómo está su familia? ¿Cómo estaría su familia, no? No hay evangelio, hermanos. No hay evangelio, no hay qué. No hay fruto. No hay fruto. Todo tiene que ver con el evangelio. Y podemos decir, todo es el evangelio. Todo es el evangelio. Porque cuando el esposo recibe un mandato de Dios, el regenerado, el justificado, aquel esposo que viene teniendo una vida desastrosa en el mundo, viene, Dios lo trae, es salvo, y escucha a una marido, amad a vuestras mujeres. Él se casó hace muchos años, pero él no sabía verdaderamente que tenía que amar.
Él lo que creía es: voy a estar con esta mujer hasta que me dure el amor. Como el amor le duró 1 año, se separó. Y está de moda en las iglesias cristianas, no cristianas, pero que dicen serlo, que tienen apariencia de piedad. ¿Qué está de moda, hermanos? El divorcio. Este país está lleno de congregaciones donde la gente se divorcia. Y varios están siguiendo sus prácticas. Porque del norte viene, ¿no? Ahí está pasando eso. ¿Qué dice? Sodoma y las ciudades vecinas. Así es. Así es. ¿Te das cuenta, hermano, la importancia del Evangelio? Algunos han tratado de arreglar la familia. Oye, tú tienes que amar. Sí, pero no amo. Sí, pero tienes que amar. Oye, mujer, tú tienes que estar sujeta. Sí, pero no tengo la disposición, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, y le enseñas un mandato que no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no escucha la voz de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, dice el Señor Jesucristo a los fariseos, porque no sois de Dios. Un cristiano no necesita una predicación para escuchar la voz de Dios. Él puede leer, y cuando lee y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, lo partió. Y vas a ser examinado por esa palabra. Al no cristiano, que pasa como cristiano, todos los días le tienes que recordar: ¿ya le dijiste a tu esposa que la amas? Ah, verdad, no tengo que decirle. Te amo. Ya cumplí. Ya, ahora sí. Ahora en la tarde se lo dice nuevamente. Ya, listo. Es una parodia. El Hijo de Dios ama verdaderamente. Es un fruto del Evangelio. ¿Te das cuenta? No puedes arreglar algo por fuera y por dentro seguir la corrupción. No puedes. Eso no es de Dios, es una gracia. Hermanos, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Miren, ellos engañan, pero no saben que también son engañados. Ellos piensan que están engañando a los demás y verdaderamente ellos saben que están engañando. Ellos saben. Pero ellos no creen que están engañándose a ellos mismos. Es terrible, ¿no? El juicio. Es terrible. Ellos saben qué pecadores son, cómo viven, cómo practican el pecado. Ellos saben. Y engañan. Pero también son engañados, ¿no? Y esto, hermanos, es uno de los juicios más palpables en el día de hoy. Lo estamos viendo, ¿sí? Nuestra lucha, nuestro anuncio, nuestra predicación es para el pueblo del Señor. Y el Señor Jesucristo lo dice: el que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es mía, si la doctrina es verdadera. Él la va a conocer. El que quiera. ¿Pero quién quiere? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Lo está colocando en una forma que solamente los hijos de Dios lo van a entender. Versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí puede estar haciendo referencia Pablo a él mismo, pero también seguidamente habla de 2 personas, que no las menciona acá, las menciona en estas mismas cartas,
En el versículo 5 dice 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí. La importancia de enseñar a los hijos, hermanos. Vamos a hablar acerca de esto. Dios no nos dio nuestros hijos para que se los demos a la escuela. Ni a la escuela secular del mundo, ni a la escuela dominical. ¿Sí? No lo dio para eso. Yo no estoy en contra que se les enseñe a los hijos la palabra de Dios, a los niños, aún en una iglesia. Lo que no está de acuerdo a las Escrituras es que el padre no haga nada por sus hijos. Y todo lo que reciban de las Escrituras sean lo que reciben el día domingo. Cuando Dios nos ha mandado a cada uno a ser los maestros de nuestros hijos. ¿Sabes qué sucede? Muchas veces tú disciplinas a tu hijo hasta los 5, después lo mandas al kinder. Y en el kinder comienza, ya está disciplinado, pero ahí aprenden ¿qué? Las mañas de los otros, ¿no? Y de ahí empieza su carrera de pecado. Hasta que sale de la secundaria y se gradúa en la universidad. Pecador. ¿Sí? ¿Quién le pagó todo eso? Nosotros. Y después nos quejamos. Si nosotros se los entregamos 10 horas. ¿Cuánto tiempo estudian acá? 5, 6 horas. Y creemos que es algo bueno. En verdad, hermanos, hace mucho tiempo, hace muchos años, todavía había cierta moralidad en los colegios, cierta disciplina, cierto orden. Hoy no hay nada. No hay nada digno allí. Muchos me van a venir a preguntar después, ¿y qué vamos a hacer? Pídele a Dios sabiduría, ¿qué vas a hacer? Pero el Señor nos ha mandado a no conformarnos a este mundo. Él lo ha dicho, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Y no hemos entendido que todo lo malo que nuestros hijos aprendieron, ¿tú le enseñaste a hablar malas palabras a tus hijos? ¿De dónde las hablan entonces? Entonces, hermanos, mira, ¿quién enseñó a Timoteo? Pero en ese tiempo no había escuela, pues, gloria al Señor que no había escuela. Desgraciadamente hoy las hay. Si me dices eso, entonces es mejor que no haya, porque todos eran enseñados por su madre y su abuela. Y la responsabilidad en Deuteronomio, el Señor se la da a los padres. Ni siquiera a los levitas que enseñaban, se la da a los padres. Nosotros vamos a dar cuenta por nuestros hijos, porque son una herencia de Jehová, para nosotros, no para los que no conocen a Dios. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio tiene que ver con todo esto? No es que, esa es mi vida secular. No, tengo una sola vida. Una sola vida. Luego dice, has sabido las sagradas escrituras. ¿Dónde estuvo el fundamento de la educación de Timoteo? En las sagradas escrituras. En las sagradas escrituras. Miren, yo me sé todas las historias de la Biblia, porque desde los 5 o 6 años voy a una escuela dominical. Muchos de mis amiguitos que fueron no están hoy en las iglesias. Dios tuvo misericordia y me salvó. Pero ¿saben? A mí no me enseñaron. Cuando me enseñaron Jonás, cuando me enseñaron a Moisés, cuando me enseñaron el tabernáculo, no me mostraron a Cristo. Casi me vuelvo un judaizante. No me mostraron a Cristo. Cuando la Biblia dice, Jesucristo en Lucas capítulo 24 dice que les enseñó a sus discípulos todo lo que la Biblia, todo lo que los profetas y los salmos y la ley decían acerca de él. Esos 3 años, el Señor le enseñó todo eso a sus discípulos. ¿Nosotros hacemos eso con nuestros chicos?
Todo lo que los profetas, la ley y los salmos dicen de Jesucristo. Está ahí el Evangelio. Y eso les mandó a predicar. ¿El fundamento cuál es, hermanos? Las Escrituras, las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. En nuestra vida cristiana, la Biblia es suficiente para hacernos sabios. La palabra de Dios. No necesitas más. No necesitas maestrías. No necesitas cursos. Si los haces, debes saber que no debes fundamentar en eso tu ministerio, tu servicio a Dios. Puedes aprender algo, pero hermanos, son las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor dice, ¿dónde debemos aprender? Siempre me preguntan, hermano, recomiéndeme un instituto, un seminario. Y yo les recomiendo lo que dice Jeremías 23. Entra al secreto de Jehová y conoce las palabras de Jehová. El Señor dice acerca de los pastores que dispersan las ovejas y de los falsos maestros y de los falsos profetas. Yo no los envié, pero ellos fueron. Yo no les hablé, pero ellos hablaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras. Y ellos habrían hecho volver a mi pueblo del error de su camino. ¿Dónde aprendes, hermano? ¿Dónde debes aprender? En el secreto de Jehová. Entra al secreto de Jehová. El Señor dice, cuando ores no seas como los hipócritas que aman el orar en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor, en el secreto de Jehová. ¿Sabes dónde se formaron los hombres que hoy admiramos por haber sido utilizados por Dios? No debemos admirarlos a ellos, debemos admirar la gracia de Dios en su vida. Pero ¿sabes dónde se formaron? En el secreto de Jehová. Allí, en el secreto. Entra y ora al Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. No puedes desechar absolutamente nada. Yo estudié en una escuela donde me enseñaron a despreciar algunos libros y me decían, esto no está escrito para la iglesia, esto está escrito para Israel. Y pues arráncalo, le digo, entonces. Esto está escrito para esto no. Esta parte de esta carta es para ese tiempo, no es para este tiempo. ¿Qué estás despreciando? Las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si tú desechas algo, estás desechando a Dios y Dios te va a desechar a ti. Dios te va a desechar por tener en poco su palabra. No hay ni una sola parte de la Escritura que debe ser desechada. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, he introducido el tema, ya se me acabó el tiempo. Y no podemos decir que he introducido, digo en una forma, pero la parte central es el 16 que quería hablarles. Vamos a ver si seguimos mañana con esto. Pero hermanos, créannos por favor y créanle al Señor. El único propósito, el único deseo es estar a los pies de Cristo, estar a los pies del Señor. ¿Te acuerdas cuando el Señor llegó a la casa de Lázaro? Estaba María y Marta, ¿no? Y Marta estaba corriendo, llegó el Señor, los tacos, las enchiladas para el Señor, y corría para allá, y corría para allá, sí, y allá. Y María sentada ahí escuchando porque el Señor estaba hablando.
Sí, ella estaba así disfrutando el Señor. Y ella enojada. Y iba para allá. Y ya no soportó un momento. Y le dice, Señor, en vez de dirigirse a su hermana, se dirige al Señor. Y le dice, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Marta, Marta, afanada y turbada. Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Anda a los pies de Cristo. Entre en su secreto, búscalo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por conocer a una parte más de tu pueblo, Señor. Nuestro corazón se sigue ensanchando. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Bendito Dios, te alabamos porque nos corriges, nos enseñas, nos instruyes y tu palabra es suficiente para esto. Te alabamos, Señor. Síguenos guiando en estos días que estaremos compartiendo tu palabra, pero también estaremos recibiendo de tu pueblo instrucción. Ayúdanos, Señor. Te alabamos. Queremos seguir haciéndolo hasta que tú nos lleves a tu gloria y ahí será por toda la eternidad, Señor. Amén.